Bienvenidos a la Escuela Dominical Ven, Sígueme. En las lecciones pasadas hablamos de la restauración del sacerdocio de Aarón por Juan el Bautista y del sacerdocio de Melquisedec por los apóstoles Pedro, Santiago y Juan. En junio de 1829, José Smith y Oliver Cowdery continuaron la traducción del Libro de Mormón en el hogar de la familia Whitmer en Fayette, Nueva York. Durante ese tiempo, José y Oliver trataron de saber cómo hacer uso de las llaves del sacerdocio que poco antes les habían conferido Pedro, Santiago y Juan. Mientras oraban en una habitación del hogar de los Whitmer, la palabra del Señor vino a ellos y les mandó usar su sacerdocio para ordenar élderes, bendecir la Santa Cena y conferir el don del Espíritu Santo por la imposición de manos. Pero les pidió que antes de llevar a cabo estas ordenanzas esperaran hasta tener un grupo suficiente de conversos. El Señor había revelado a José Smith un año antes, en 1828, que si los de esta generación no endurecen sus corazones, estableceré entre ellos mi iglesia. Y en junio de 1829, José Smith recibió una revelación que se registró como la sección 18 de Doctrina y Convenios, en la que se llamaba a Oliver Cowdery y a David Whitmer a predicar el Evangelio. Se daban instrucciones sobre la edificación de la iglesia y les mandaba buscar a 12 hombres que sirvieran como apóstoles. Mientras José Smith y Oliver Cowdery traducían los libros de Tercer Nefi y de Moroni, descubrieron instrucciones sobre las ordenanzas del sacerdocio y las normas de la Iglesia que Oliver usó para preparar, mientras esperaban que el Señor autorizase organizar de nuevo la Iglesia de Jesucristo sobre la tierra, una lista de ordenanzas y convenios en un documento llamado Artículos de la Iglesia de Cristo. Ese documento sería una buena guía en los meses previos a la organización de la Iglesia que, como ya sabemos, se efectuó el 6 de abril de 1830. Poco después de que Moroni se apareciera a los 3 testigos, se mandó a 2 de ellos, a Oliver Cowdery y a David Whitmer, proclamar el arrepentimiento a este pueblo. Y el Señor les dijo: y os llamo a vosotros con el mismo llamamiento que a Pablo mi apóstol. ¿Qué llamamiento tuvo Pablo como apóstol en los comienzos de la Iglesia de Jesucristo en la llamada dispensación del meridiano de los tiempos? Después de su conversión, Pablo trabajó el resto de su vida para ayudar a arrepentirse y a convertirse al Evangelio de Jesucristo, como él mismo había hecho después de haber perseguido a los santos. Al rey Agripa le dijo lo siguiente: anuncié primeramente a los que están en Damasco y en Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Y en nuestra época, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, cuando la Iglesia de Jesucristo estaba a punto de organizarse, el Señor, después de mandar a Oliver Cowdery y a David Whitmer seguir el ejemplo del apóstol Pablo de predicar el arrepentimiento, les dijo: recordad que el valor de las almas es grande a la vista de Dios.
En esta revelación se establece una relación o una conexión entre el valor de las almas y la predicación del arrepentimiento al mundo. ¿Por qué demostramos que valoramos a las personas cuando les predicamos el arrepentimiento? El Señor respondió a esta pregunta diciendo: si trabajáis todos vuestros días proclamando el arrepentimiento a este pueblo, y me traéis aun cuando fuere una sola alma, cuán grande será vuestro gozo con ella en el reino de mi Padre. Y si vuestro gozo será grande con un alma, cuán grande no será vuestro gozo si traéis muchas almas. Porque sabemos que el Señor se regocija cuando nos arrepentimos. Muchas personas relacionan el arrepentimiento con sentimientos negativos, pero el Señor nos enseña que el arrepentimiento está relacionado con el gozo. Por tanto, proclamar el arrepentimiento, que es lo que están haciendo miles de misioneros por el mundo, es invitar a las personas a tener gozo. El gozo de sentir, entre otras cosas, paz de conciencia en sus vidas y la conexión con los cielos por medio del Espíritu Santo. Cuando el Señor dio la revelación que se encuentra en Doctrina y Convenios 18, no se mencionó a Martin Harris, pero más tarde Martin se unió a Oliver Cowdery y a David Widmer para seleccionar a los 12 apóstoles. Por tanto, los 3 testigos que habían recibido un testimonio especial de la veracidad de la restauración estuvieron unidos también en la sagrada misión de buscar a los 12 apóstoles. Esta asignación la recibieron en 1829 y tardaron 6 años en encontrar a quienes sirvieran en ese sagrado oficio apostólico, porque los llamaron finalmente en febrero de 1835. Y de esa búsqueda dijo Oliver Cowdery: nuestras mentes se han esforzado constantemente para saber quiénes eran esos 12. Y Martin Harris hizo algo más que ayudar a encontrar y seleccionar a los 12 apóstoles. Él fue una ayuda fundamental para que el Libro de Mormón se publicara. En junio de 1829, al ir llegando a su fin la traducción del Libro de Mormón, el profeta José Smith y Martin Harris contrataron los servicios del impresor Egbert B. Grandin para la impresión del Libro de Mormón. Egbert B. Grandin tenía 23 años y trabajaba como propietario, editor y director del periódico Wayne Sentinel de Palmyra, Nueva York, cuando se pusieron en contacto con él para encargarle que imprimiera 5.000 ejemplares del Libro de Mormón, un pedido más grande de lo que habitualmente recibía en su imprenta. Grandin pidió entonces $3.000 por el encargo y les dijo que no estaba dispuesto a empezar la impresión hasta que se le garantizara el pago del trabajo. Aquella cantidad de dinero era más de lo que José Smith o cualquiera de sus amigos, que eran jóvenes sin recursos, podían pagar. La única esperanza parecía ser Martin Harris, que aunque no disponía de esa cantidad en efectivo, llegó a un acuerdo verbal con Grandin de pagar los costos de la impresión del Libro de Mormón, hipotecando parte de su granja. El 25 de agosto de 1829, Martin Harris hipotecó su propiedad a Grandin como pago por la publicación. Grandin y su ayudante John H. Gilbert empezaron de inmediato a trabajar en la impresión y el 26 de marzo de 1830 los ejemplares del Libro de Mormón estaban listos para la venta. Después del compromiso financiero al que llegó, Martin Harris se sintió inquieto sobre el riesgo que suponía hipotecar su granja y el gran sacrificio que suponía también para él y para toda su familia poner en peligro una propiedad conseguida con tanto esfuerzo. En la revelación registrada en Doctrina y Convenios 19, el Señor estaba pidiendo a Martin Harris que hiciera el sacrificio, diciéndole: da una parte de tus bienes, sí, parte de tus terrenos,
todo menos lo necesario para el sostén de tu familia y paga la deuda que has contraído con el impresor. Y añadió: y también te mando no codiciar tus propios bienes, sino dar liberalmente de ellos para imprimir el libro de Mormón, el cual tiene la verdad y la palabra de Dios. Martín, obedeciendo el mandato del Señor y demostrando su consagración a la obra de Dios, vendió 151 acres de su tierra para pagar la deuda, y aunque le costó mucho sacrificio vender su tierra para ayudar a publicar el libro de Mormón, se podría decir que fue un precio pequeño comparado con la cantidad de almas que su generosidad ha ayudado a volver a la presencia del Padre. Y recordamos lo dicho por el Señor: si acontece que trabajáis y me traéis aun cuando fuere una sola alma, cuán grande será vuestro gozo con ella en el reino de mi Padre. Y ahora, si vuestro gozo será grande con un alma, cuán grande no será vuestro gozo si me trajereis muchas almas. Podemos imaginar el gozo que tiene y tendrá Martin Harris por su sacrificio. Y más tarde Martin testificó que con los ingresos de la venta del libro recuperó todo el dinero que había dado como adelanto para pagar los costos de la impresión del libro de Mormón. El Señor prometió a Martin Harris que, si era obediente, derramaría su espíritu sobre él y que recibiría bendiciones más grandes que los tesoros de la tierra. Aunque quizás haya sido difícil para Martin comprenderlo en ese momento, las bendiciones asociadas con la salida a la luz del libro de Mormón superaban con creces sus propiedades personales y su riqueza. El Señor enseñó: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo. Las riquezas terrenales no son nada comparadas con las riquezas celestiales. Debemos vencer la tentación de pasar los escasos días de nuestra vida en este mundo acumulando riquezas que no podremos llevar con nosotros a la otra vida. La pregunta que debo hacerme yo es: ¿qué estoy dispuesto a sacrificar para poner mi vida en armonía con los mandamientos del Señor, servir en su obra y permitir que Él me bendiga con todo lo que ha preparado para mí en su reino? El Señor había dicho a Martin Harris: aprende de mí y escucha mis palabras, camina en la mansedumbre de mi espíritu y en mí tendrás paz. En la revelación que está en la sección 19 de Doctrina y Convenios se explica la misión de Jesucristo y lo que sufrió por los pecados de la humanidad, y se nos advierte de lo que pasará si no nos arrepentimos nosotros de nuestros pecados. En esta vida tenemos dos opciones, por tanto: arrepentimiento o sufrimiento. Porque he aquí, yo, Dios, he padecido estas cosas por todos, para que no padezcan si se arrepienten, mas si no se arrepienten tendrán que padecer así como yo. El dilema es, pues, vivir como Cristo o morir como Él. Si escogemos la fe en el Señor, que nos lleva a arrepentirnos y vivir como Él, nos libraremos del sufrimiento que supondría tener que morir como Él murió. Se espera que comprender el sufrimiento del Salvador aumente nuestro deseo de arrepentirnos y guardar los mandamientos de Dios, y hacerlo sin echarnos para atrás, por muy difíciles que sean las pruebas de nuestra vida y los sacrificios que se nos pidan. El Señor desea que nos arrepintamos para que no tengamos que sufrir, como sufrió Él por los pecados del mundo, y nos muestra su amor por todos nosotros en general y por Martin Harris en particular, porque la revelación va dirigida a él. El Señor había pedido a Martin Harris que se sacrificara, y en esta revelación le da el ejemplo del sacrificio que se requirió de él como el Redentor para llevar a cabo la obra de salvación, porque sin la expiación no podríamos regresar
a morar en la presencia de Dios. Y nos da ejemplo a todos para que estemos dispuestos a hacer los sacrificios que se requieran de nosotros también si queremos ayudarle. En la parábola del hijo pródigo leemos que cuando el hijo que había dejado el hogar paterno decidió volver a casa, su padre, que no había perdido la esperanza de que volviera y estaba pendiente de su llegada, lo vio venir cuando aún estaba lejos y, movido a misericordia, corrió y se echó a su cuello y le besó. Y dijo a sus siervos: «Sacad la mejor ropa y vestidle, y poned un anillo en su dedo y sandalias en sus pies, y hagamos fiesta, porque este hijo mío estaba muerto y ha revivido, se había perdido y ha sido hallado». Y comenzaron a regocijarse. Esta parábola muestra el amor de nuestro Padre Celestial por todos nosotros sin excepción, y el deseo que tiene de que volvamos a su presencia para tenernos cerca de Él. En la parábola leemos que al hermano mayor no le agradó la vuelta del hermano pecador y no quiso entrar en la casa para darle la bienvenida, hasta el punto de que tuvo que salir el padre para rogarle que entrara. Y lo mismo hace nuestro Padre Celestial con nosotros. Nos ruega que proclamemos el arrepentimiento y ayudemos a todos nuestros hermanos y a nuestras hermanas a regresar, para que un día nos regocijemos todos juntos en el hogar celestial. Por eso el Señor recordó a Oliver Cowdery y a David Widmer su deber de proclamar el arrepentimiento. Y a los que sirven como apóstoles les dice: «Los 12 serán mis discípulos, tomarán sobre sí mi nombre y se les llama a ir por todo el mundo a predicar el Evangelio a toda criatura». Y añadió: «Por medio de vuestras manos haré una obra maravillosa entre los hijos de los hombres, para convencer a muchos de ellos de sus pecados, para que se arrepientan y lleguen al reino de mi Padre». De esta manera el Señor lleva a cabo su obra por medio de nosotros, que nos llama a bendecir y no a juzgar, a salvar y no a condenar. El Señor nos manda ayudar a los que se han alejado a sentir en medio de su soledad y angustia el amor del Salvador. Porque para el Señor todos somos valiosos. Jesucristo es nuestro hermano mayor, pero a diferencia del hermano mayor de la parábola, no solo está deseoso de que volvamos, sino que se sacrificó personalmente para ayudarnos a volver, y cuando lo hacemos, se regocija con nuestra vuelta. Porque debemos recordar, hermanos y hermanas, y tener en cuenta en nuestra vida que el valor de las almas es grande a la vista de Dios y que también debería serlo para nosotros.